Hola a todos y todos bienvenidos a la ayudantía 6 del curso de dinámica. La ayudantía de hoy es sobre roce viscoso y trabajo y energía. Me llegó de hecho un correo que decía que estaban medio acomplejados con el tema de roce viscoso, así que traté de poner un ejercicio bien cototo para que aprendamos harto al final. Esa es la idea. Y bueno, antes de partir con la ayudantía, hice un pequeño resumen como de lo que hemos visto hasta ahora, que es la unidad del curso que hagamos de cerrar ahora, que es la de, básicamente la de fuerzas de Newton, leyes de Newton, fuerzas, etcétera. Ahora vamos a empezar a trabajar con energía. Y nada, entonces vamos a darle con tutti. Primero un pequeño repaso de las leyes de Newton entonces. Bueno, no son leyes de Newton en verdad, es un repaso de fuerzas, perdón. Pero claro, básicamente las fuerzas las podemos dividir como en estas categorías. Son hechas por mí, no tomen como que es algo oficial ni nada, pero claro. Tenemos fuerzas, por ejemplo, la fuerza gravitacional, que no sé, pues dado dos objetos, como dos masas, va a haber una fuerza de atracción entre ellos que va a estar dado por la distancia r, por la masa de uno y por la masa del otro. ¿Sí? Claro, y por G una constante G que depende del medio en que nos encontremos. Entonces, no sé, pues depende de la Tierra o etcétera. Bueno, esa es la fuerza de gravedad, como la fórmula general, y aquí en la Tierra se hace la aproximación de que la fuerza de gravedad es el peso y es m por g. Básicamente, si yo tengo un cuerpo, g va a apuntar como hacia el centro de la Tierra y m va a ser la masa del cuerpo. Facilito. Las fuerzas de contacto son las fuerzas que van a darse por contacto entre dos cuerpos, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo el piso, vamos a marcar el piso, ahí, y tengo un objeto, el piso, por el contacto, por acción y reacción, porque básicamente la pelota se va a estar apoyando en el piso y va a estar ejerciendo una fuerza, entonces el piso va a ejercer de vuelta una fuerza que llamamos la normal. Entonces, esta es la fuerza normal, la simbolizamos con una n, y que es igual a básicamente la fuerza que está siendo aplicada contra la superficie, que en este caso sería el peso. Tenemos también el roce estático, que se da para cuando tengo un cuerpo. Podríamos verlo como que, claro, el típico ejemplo que nos dan en clase es que, no sé, pues yo tengo una superficie muy rugosa, entonces quiero empezar a poner en movimiento este objeto, pero voy a tener una fuerza de vuelta, que va a ser la fuerza de roce estático, que va a impedirme poner en algo en movimiento. Entonces, por eso, por ejemplo, no sé, pues si les ha tocado mover un mueble, empezar a empujar el mueble es lo que más cuesta, y después como podéis empujarlo con más facilidad, y es porque tenéis que romper el roce estático primero. De hecho, normalmente, si hacemos un gráfico así súper cortito, eh, la fuerza de roce se comporta como así. Entonces, este instante es el instante donde yo rompo el roce estático y empiezo a tener roce cinético. Y ese es constante, este escala en función a la fuerza que estoy haciendo, ¿no? Es como que también es una constante, por si acá. Pero en fin, me estoy complicando un poco mucho en explicarlo, así ya ustedes deben saber esto. Y bueno, el roce cinético es como cuando yo ya me estoy moviendo, es una fuerza que se me hace en contra, pero ojo, que está ocasionada por la fricción contra la superficie en la que está apoyado mi objeto. No es lo mismo que el roce viscoso, y tengan mucho ojo con eso porque pueden estar dándose las dos cosas. Entonces esto se da básicamente como por el piso, por como la aspereza del piso, digamos que tenéis un piso con piedras, por ejemplo, y queréis tratar de empujar algo, cuesta mucho más empujarlo que en una superficie que es lisa. Y eso se asocia al roce cinético, o dinámico también le llaman. Otras fuerzas también, está la fuerza de tensión, que está dado por las ligaduras, que básicamente si es que yo tengo una polea, o tengo algo colgando, en verdad, tengo una masa colgando, vamos a decir, una masa M, entonces va a haber una fuerza de tensión que va a ser como esta fuerza que es la como que permite que me aguante la cuerda. Por ejemplo, si mi brazo es una cuerda y estoy afirmando la botella, hay como una tensión acá que está permitiendo que la botella no se caiga. Y eso se explica con una fuerza. En fin. Bueno, algo que no vimos en la ayudantía, que es la fuerza de los resortes, que básicamente yo tengo un resorte, eh, ¿ya? Ahí, y que tiene una masa, y vamos a decir que el resorte tiene algo que se llama largo natural, y es básicamente que si yo tengo un resorte y yo lo suelto, es el largo al que va a ponerse, como naturalmente, sin que haya alguna otra fuerza perturbándolo. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, digamos que este resorte, cuando yo lo suelto, se queda este largo.
como este es el largo natural. Uy, me quedó feo esto. Natural. Ahora sí. Entonces, la fuerza con la que el resorte va a estar, en este caso va a estar tirando a esta caja de masa M, va a ser menos K por delta X, donde K es una constante que depende del resorte. O sea que hay resortes que son más sueltos, que se pueden estirar un poco más, como no sé si han tenido estos juguetes, que uno los ponía por la escalera y hacían así. Ya, pues, ese tiene una constante de elasticidad, se llama, mucho menor a, por ejemplo, un resorte que es como fuerte, así como que es de estos grandes gruesos de metal que te cuesta como separarlo. Y delta X, entonces, esto sería la posición actual. Vamos a decir que esta es como la X actual. Entonces, delta X es la X actual menos el largo natural. Y bueno, como pueden ver, de hecho, esto es negativo en este caso, en el ejemplo de acá, porque esto es más largo, esto de acá es más largo que esto de acá. Y eso significa que la fuerza está siendo hecha en esa dirección. Entonces, el menos siempre va, por si acaso, para que lo tengan en mente. Y lo que da cuenta del signo es al final si es que yo estoy a este lado o estoy a este lado del largo natural. Bueno, eso sobre resortes tampoco es tanto más. Sí, oigan, si este como repaso, como que prefiero no tenerlo, avísenme nomás y podemos ir directo a los ejercicios. Bueno, y a lo que vinimos, el tema de la ayudantía es el tema para fluidos, que es el roce viscoso. Y es que, por ejemplo, yo tengo, no sé, tengo agua. Entonces, ustedes también probablemente se lo han preguntado, como por qué cuando yo, una personita, estoy nadando en el agua, estoy buceando, ¿por qué me cuesta más nadar en el agua que, bueno, no podéis nadar en el aire, pero si se pudiera nadar en el aire, ¿por qué me costaría menos nadar en el aire? Y es una buena pregunta y eso es por el roce viscoso, exactamente. Entonces, lo que ocurre es que el roce viscoso es una fuerza que depende de la velocidad con la que estoy andando. Es decir, mientras más rápido me muevo, mayor es la fuerza, con mayor ganas me frenan. Es como cuando uno está, por ejemplo, andando, no sé, en auto o en bicicleta y el viento sopla en contra. Es más o menos eso, como mientras más rápido uno anda, más fuerte siente uno que lo están echando para atrás. Y depende también de una constante K. Y la constante K, por ejemplo, acá en el agua, del agua, es mayor que la constante K del aire. Vamos a ponerle un 0 porque de repente se usa esa notación. Esta es la de acá y esta es la de acá. Y en fin, entonces, claro, el tema es que trabaja con la velocidad y eso a veces puede ser súper complicado porque, claro, la velocidad no siempre nos la dan, a veces es una expresión de algo, o nos pueden dar ecuaciones súper cototas que nosotros no vimos en cálculo 1 y que asumen que nosotros sabemos cómo trabajar. Y es verdad. Así que un poco de eso se trata esta ayudantía. Les voy a enseñar un poco a resolver lo que se llaman ecuaciones diferenciales, que es un ramo que van a tener que tomar a futuro, pero esto es como lo más básico del ramo y es súper útil tenerlo para como habilidad. Entonces, vamos a ir directo al primer ejercicio. Básicamente se trata de que un ornitorrinco salta un globo aerostático, y no es cualquier ornitorrinco, es Perry el ornitorrinco, y se lanza con una velocidad inicial v, diremos, y que tiene y se lanza al aire, y el aire tiene un roce viscoso que es igual a K, y que se va a oponer a la velocidad en todo momento. Entonces, si la velocidad está yendo para acá, el roce viscoso va a estar yendo para acá. Claro. Borrar. Ahora sí. Entonces nos piden una expresión para la velocidad de caída en cada uno de los ejes de coordenada. En este caso vamos a definir los ejes como el eje X y el eje Y. El eje Y va a estar apuntando hacia abajo, solo para hacernos la vida más fácil. Y nos van a pedir tener una expresión para el ángulo θ, este ángulo de acá, dado que el ángulo con el que saltó Perry, como la velocidad inicial, era en ángulo alfa. Entonces cuando saltó nuestro monito, ahí, con velocidad v, y este ángulo de acá era alfa. Y después, claro, como se fue frenando, se frena en un eje, no se frena en otro, este ángulo puede ir variando y no sé, pues puede terminar, por ejemplo, así, y esta ahora es θ. Y depende del tiempo, y también de la velocidad y de muchas cosas, pero eso. Entonces, el problema en sí se ve como súper sencillito, si uno lo mira así, pero la solución es bien cototúa, así que prepárense. Este es un problema tipo prueba, sí o sí.
y es un poco parecido a lo que dieron en clase también. Y eso. Entonces vamos a partir con el desarrollo. Bueno, aquí tenemos nuestra fuerza. De hecho, podemos igualarla. Como por leyes de Newton, sabemos que nuestra fuerza total es igual a la masa por la aceleración. Entonces sabemos que básicamente la masa por la aceleración de Perry son iguales a la sumatoria de sus fuerzas. Y en este caso, sus fuerzas serían el peso, mg, apuntando de la dirección y kx punto, o sea, esto en verdad es k por la velocidad, apuntando en una dirección, bueno, en cierta dirección. Vamos a dejarlo ahí por mientras, vamos a llamarlo en betongo, en menos betongo. Claro. Ya, en fin. Entonces, ¿qué nos interesa saber de primero? Nos interesa saber la dirección en la que esto apunta, inicialmente. O en verdad... Ya, claro, sí, sí. Vamos a igualar las fuerzas, básicamente. Entonces, ¿por dónde partimos? Partamos por el eje donde es más fácil trabajar. Voy a borrar esto y vamos a decir que en el eje X, porque claro, este es el eje Y, déjeme hacer mi sistema de coordenadas, X, Y. Entonces, en el eje X solamente hay una fuerza actuando y es esta componente del roce viscoso, porque todo el peso apunta en la dirección Y. Entonces, podemos fácilmente decir que básicamente la masa por la aceleración, vamos a hallarla x2 puntos, es igual a menos kx punto, multiplicado por, en este caso, hoy si me echan una ayudita. Como así, el coseno. Claro, por el coseno del ángulo θ. Sí, perfecto. A eso sería igual nuestra fuerza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos básicamente que podemos reescribir esto como la derivada de la velocidad, que es la aceleración, o sea, la derivada de x punto respecto al tiempo por la masa es igual a menos k por x punto por el coseno de θ. Ok. Entonces, ahora viene como la parte que es como más complicada y que ustedes probablemente no sabían hacer, y es que podemos operar con los diferenciales. Podemos multiplicarlos por un lado, podemos pasarlos de un lado a otro, y de ahí podemos integrar y podemos hacer hartas cosas. Y eso es más o menos lo que enseñan en ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a pasar el dt al otro lado y vamos a pasar todo el resto dividiendo al otro lado también. Entonces nos va a quedar que dt va a ser igualito a dx punto por la masa partido en menos dx kx punto coseno de θ. Claro. Ya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahorita? Básicamente integramos. Y ustedes se preguntan cómo podía hacerlo. Se puede hacer. Mientras que la integral sea como un... No vale la pena explicarlo. Básicamente podemos integrar. Claro, entonces nos queda que el tiempo va a ser igual a... Espérense que lo tengo anotado acá. Menos m partido en k. Y solo por simplicidad, porque claro, si no el problema se nos complica mucho, vamos a decir que el ángulo θ es constante. De hecho, vamos a decir que es alfa, por simplicidad. Como que no varía. Entonces, nos queda m partido, menos n partido en k, logaritmo multiplicado por coseno de alfa, eso, por el logaritmo natural de x punto, y esto más una constante C1. Y una cosa súper curiosa que vamos a hacer es que esta constante C1 la podemos pasar dentro de nuestro logaritmo natural, básicamente. Entonces podemos decir que esto es menos m partido en k coseno de alfa por el logaritmo natural de x punto por una constante 2, porque son números distintos, pero es lo mismo. ¿Se entiende? Y de hecho es más, voy a aprovechar de pasadita. Voy a pasarme esto multiplicando para el otro lado. Entonces va a ser t por k por el coseno de alfa
partido en menos m. Ahí sí. Sí, hasta ahora todo bien. Se me cerró el chat. En volada sí hay dudas y no me di cuenta. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ahora sí. Ya. ¿Dónde está el chat? Ahí sí está el chat. Ya, todo bien, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Tenemos un logaritmo natural a un lado y queremos despejar x punto, porque queremos la velocidad en ese eje. Entonces, lo que hacemos es que hacemos e elevado a lo que queremos, básicamente, e a la x, o a la n, vamos a decirle para no confundirnos. O el por e, ya, más facilito. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que e elevado a t por k por el coseno de alfa, partido en menos m, es igual a x punto por C2. Ya, entonces nosotros despejamos básicamente, dividiendo por C2, y nos queda que, voy a copiar esto porque quiero escribirlo, no, colicua, partido en C2, es x punto. Ahora, sí, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos algo que se llama condiciones iniciales, y es que básicamente sabemos que en el tiempo cero el ángulo es alfa, y bueno, nosotros asumimos que el ángulo es siempre alfa, pero además sabemos que la velocidad va a ser v multiplicado por el coseno de alfa. Entonces nosotros podemos reemplazar, reemplazamos, vamos a escribir, reemplazamos t igual 0, y vamos a tener que x punto es igual a v coseno de alfa. Vamos a llamarlo v0, la velocidad inicial, para que no nos confundamos con la velocidad como en otros momentos. Ay, qué feo. Ahí sí. Lo voy a escribir acá también porque después le subo el PDF y que lo tengan ordenado. Ya. Entonces, claro, esto. Sí. Ya. Entonces reemplazamos con estos valores y llegamos a que e elevado, bueno, 0 por k por coseno, en fin, se nos hace todo 0 acá, entonces es a la 0, partido en C2, es igual a B0 coseno de alfa. Y entonces tenemos que nuestra constante C2 es igual a 1 partido en B0 coseno de alfa. Bien. Sí, entonces después podemos reemplazar esta constante de vuelta como en nuestra ecuación, y así tenemos una expresión para nuestra velocidad en el eje X. Entonces vamos a tomar esto y lo vamos a reemplazar ahí arribita, y nos queda que e a la tk coseno de alfa partido, uy, mentira, partido menos m, vamos a poner el menos ahí, e a la esto, partido, claro, ¿sí? Partido en 1, partido en B0 coseno de alfa, es igual a x punto. Ya, y esta es la expresión que nos piden para el eje X. Es bien fea, es muy, muy fea, pero así son estos problemas, lamentablemente, así que es lo que hay. Pero sí, ahí tenemos X punto, y no tengo el diagrama al otro lado, entonces voy a duplicar esta página. Ups. ¿Cómo la duplico? Creo que ahí sí. Ya. Entonces, déjenme borrar todo. No todo. Déjenme borrar esto. ¿Ya? Y vamos a darle con el eje Y. ¿Por qué eje elige Y para después? Porque el eje Y básicamente tiene la fuerza del peso, y es un poco más complicado explicarlo, pero sí. Por favor, dígame si es que no se entiende cualquier cosa por el chat, porque es como bien distinto a lo que hemos hecho hasta ahora en dinámica. Entonces, tomamos el componente ahora en Y, y vamos a tener que, bueno, menos kx punto por el
seno de alfa, porque vamos a asumir que asumimos alfa igual a 0. Solo para hacernos la vida un poco más fácil. Claro, entonces tenemos esto. Va a ser, no, claro, más el peso, ahí sí, es igual a la masa por la aceleración de Perry. Voy a ponerle en I, ahora que lo pienso, para no confundirse. De hecho, esto también. Y punto. Ya. Entonces, ¿cómo se llama? Ahorita tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes. De hecho, dividimos por m. Primero, partimos dividiendo por m, entonces nos queda que g menos k y punto seno de alfa partido en m es igual a y 2 puntos. Y ahora hacemos el mismo truco que antes. Básicamente tenemos g menos k y punto seno de alfa partido en m es igualito a d y punto, o sea, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es la aceleración. Claro. Y vamos a pasar el dt multiplicando, o sea, lo vamos a despejar de hecho, y lo mismo que hicimos para el ejercicio pasado, básicamente. Entonces tenemos que dt es igualito a, ya es solo para no, es menos g, o sea, 1 partido en g menos k partido en m por, claro, por i punto, el seno de alfa. Ya. Entonces ahora, de nuevo, la misma vaina de antes, integramos. No integramos entre ningún intervalo de tiempo porque no nos hablan de intervalos de tiempo, pero en volada, en la prueba les dicen, no sé, pues, como anda por 10 segundos. Entonces en este caso habría que integrar dt entre 0 y 10, y nos dicen que además acelera desde una velocidad de, no sé, 5 metros por segundo a 10 metros por segundo. Entonces, i punto, cuando lo integramos, o sea, de i punto. ¿Dónde me quedó el de i? Me quedó acá arriba. Entonces integramos de i punto entre 5 y 10, en ese caso. ¿Se entiende? Sí, ahí caché. Gracias, Sebastián. Ya, integramos esto entonces. Nos queda t es igualito a menos m partido en k seno de alfa, porque alfa es un valor constante, entonces podemos pasarlo como una constante nomás. Logaritmo natural de g menos k partido en m de i punto. Esa es la integral. Ahora, en la prueba ustedes pueden usar Symbolab, Wolfram, lo que ustedes deseen y no hay problema. Así que no se problemen tanto integrando. Y esto es más c. Uy. Más c vamos a llamarla c3, porque es otra constante más. Y bueno, como hicimos antes, podemos pasarla para adentro, multiplicando, adentro el logaritmo natural. Y eso es lo que vamos a hacer porque simplemente nos hace la vida más fácil. Entonces, vamos a tener esto. Es el logaritmo de esto por C4. Y eso, sí. Entonces ahora hacemos E elevado a estos valores, nos queda que E elevado a menos TK seno de alfa partido en M. Es muy parecido a lo que hicimos para el eje X, básicamente. Es lo mismo que C4 por G menos KM por I punto. Perfecto. Entonces ahora despejamos I punto y nos queda que es igual a E elevado a menos TK seno de alfa partido en M menos, no, más, claro, y esto, menos esto, porque, en fin, esto lo pueden hacer también ustedes mentalmente, pero a mí me va a costar un poquito más. C4G, puede ser. Ahí lo tengo acá anotado, más facilito. Entonces, digamos esto partido en C4 menos G
y todo esto multiplicado por menos m partido en k, ¿no? Corríjanme si me equivoco. Claro. Sí, está bien, de hecho. Nice. Entonces, claro, a partir de esta expresión, por condiciones iniciales, tenemos que en t igual 0, la velocidad es igual a v0 por el seno de alfa. Entonces reemplazamos acá y nos queda que i punto, o sea, v0 por el seno de alfa es igual a e elevado a 0, básicamente 1, partido en c4, menos g. Eso en el instante, multiplicado por menos m partido en k. Menos m partido en k. ¿Y qué podemos hacer entonces? Despejamos la constante. No lo hice a este lado. Demonios. Ya, despejamos la constante C4. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos queda que, a ver, B0, seno de alfa por K, partido en menos M, más G, es igual a 1 partido en C4, ya. Entonces, 1 partido en esto. 1 partido en eso es igual a C4. Deberíamos ver esto un poquito para que se entienda un poco más. Disculpen lo disperso. Y me robé el alfa. Ahí está. Ya, entonces reemplazando, de vuelta nos queda que i punto es igual a e a la menos t k por el seno de alfa partido en m partido en 1 partido en kb0 seno de alfa partido en menos m y todo esto más g. Y esto menos g por menos k partido en m partido en k. Ahí está. Bien fea la expresión. Bien fea. Ahora bien, si bien se ve muy fea, algo muy interesante a comentar de ella, me la voy a tomar prestada, es que el comportamiento que va a seguir va a ser muy particular. Y que es por lo que tenía esta página acá. Y es que esta función en particular se va a comportar de esta forma. No sé si lo vieron en clase, ahora que lo pienso. Pero básicamente es una función exponencial y se va a comportar así. Y va a haber un valor en el que va a converger. O sea, desde este valor no va a subir más, se va a quedar siempre en este valor y a eso, básicamente si tenemos velocidad y esto es el tiempo, esto le va a llamar velocidad terminal. ¿Y qué es la velocidad terminal? Es básicamente la velocidad en donde básicamente las fuerzas se me igualan y no acelero más. Entonces tengo que, si esta es menos kx punto y esto es, no sé, mg por ejemplo, tengo que en bt menos kx es igual a menos mg. O los módulos son iguales, más intuitivo. Ya, ¿se entiende eso? Para sacarla calculo el límite de eso al infinito. Sí, de hecho. Y en este caso, igual es medio... Bueno, voy a hacerlo con el x porque es más una expresión un poco más simple, pero con el y tampoco debería ser tanto más complicado. Les voy a mostrar. Ya, lo que pasa es que cuando esto tiende al infinito, con t tendiendo al infinito, esto se hace muy grande. Y si se fijan, esto es e elevado a menos esto, a menos lo de arriba. Entonces, te quería e elevado a menos infinito, o sea, 1 partido en e elevado a infinito, o sea, 1 partido en infinito. Y... ¿Sí? ¿No? Quizás, tal vez. Quizás me esté equivocando. No, claro. En el infinito, entonces, esto es básicamente 1 partido en e elevado a infinito, multiplicado por
V0 coseno de alfa, que es lo mismo que decir 0. Y esto en el eje X, y tiene mucho sentido porque lo que va a hacer es que va a dejar de moverse en el eje X y va a empezar solamente a caer. Ahora bien, en el eje Y siento que sí, podemos sacar la expresión. De hecho, la vamos a sacar no tan complicado. Entonces, cuando tiende al infinito, ay Dios mío, no sé dónde lo dejé. Entonces, en verdad me importa mucho más que entiendan esta materia que lo de trabajo, porque lo de trabajo todavía aquí en hartas clases. Entonces, cuando esto tiende al infinito, tiende a infinito, esto me queda 1 partido en E al infinito. Básicamente este término acá se me hace 0, así que no nos importa. Pero además nos queda menos G multiplicado por menos M partido en K. O sea que nuestra velocidad terminal sería Gm partido en K. Y con eso la calculamos, y esta es una fórmula súper típica, de hecho. Es la fórmula de la velocidad terminal en Y. Y la velocidad terminal en X, si es que no hay ninguna otra fuerza ejerciendo, va a ser 0 en el infinito. Entonces, claro, este valor sería este de acá. Bueno saberlo. Y por eso, no sé, siempre comentan la historia de como alguien que tiene una moneda, por ejemplo, desde la punta de un edificio, desde el último piso de un edificio, y que le cae a alguien y que se le rompió, no sé, la cabeza. Estoy hablando tonteras. El tema es que eso no puede pasar porque la moneda, por el roce viscoso que tiene contra el aire, va a llegar a una velocidad terminal que no es tan rápida. Entonces, si es que alguien tiene una moneda de un último piso y te cae en la cabeza, probablemente te duele un poquito, pero no te va a matar. Aprendieron eso en clase de dinámica hoy día, así que felicitaciones. Pueden ir a los edificios a tirar monedas. No, mentira, no, verdad. Eso. Eso es el roce viscoso. Por favor, díganme si es que todavía no lo entienden. Yo feliz de hacer otro ejercicio. Pero eso, las cosas no aceleran infinitamente en medios que tengan roce, que van a ser todos los medios que no sean vacíos, básicamente. Eso, ¿tienen alguna duda más sobre roce viscoso o le damos al toque con trabajo? Que esto ya es como cerrar un capítulo y empezar otro distinto. No hay respuesta. Asumo que no hay dudas entonces. Ok, entonces vamos a empezar a ver qué es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Además de como el esforzarse por hacer algo, es, bueno, también se podría ver como que es esforzarse por el esfuerzo que se hace por algo, que está medido en energía. Una primera definición que normalmente se da para el trabajo es que es la fuerza que uno aplica durante un desplazamiento. Entonces, no sé si es que, por ejemplo, yo quiero empujar esta botella, para empujarla, entonces tengo que aplicar una fuerza F por una distancia así. ¿Se entiende? Hice un trabajo. Entonces, cuando estén ahí en sus piezas y quieren pasar piola con que están estudiando, pueden andar con algo y pueden estar empujándolo y dicen, mamá, estoy trabajando, no me molestes ahora. Entonces, lo definimos con esta fórmula de aquí. Lo simbolizamos con la letra U. Uy, Dios mío. Ahí sí. El trabajo es la letra U. Y ok. Entonces, básicamente la tasa de cambio del trabajo es igual a la tasa de cambio que tiene la fuerza que estoy aplicando en un cierto punto, en una cierta distancia. Básicamente, la diferencia entre el trabajo que estoy haciendo acá y que hice acá viene dada por la diferencia entre la fuerza que hice en este instante y este instante. Básicamente, si integramos esto, se llega a una expresión que es básicamente la fuerza por el desplazamiento, y abajo tengo algunos casos notables. Hay que hacer mucho énfasis también en que esto es un producto punto. Esto es un producto punto. Y perdón que sea tan fregado al respecto, pero esto les podría costar una prueba entera, y a mí me pasó. Por eso hago énfasis. Es un producto punto, y eso quiere decir que depende del ángulo de F con respecto al radio. Entonces, por ejemplo, si es que yo estoy aplicando una fuerza acá, pero el desplazamiento está ocurriendo en esta dirección, el trabajo viene dado por el producto punto, que sería básicamente, si es que está en el ángulo alfa, sería esta expresión de acá, que es básicamente la fuerza por dr por el coseno de alfa.
En fin. ¿Y por qué el coseno se van a preguntar? Porque cuando están completamente alineados, la fuerza y la dirección, el ángulo es 0, básicamente alfa igual 0, y entonces el coseno se hace 1, y esto es lo mismo que multiplicarlos así como así. ¿Sí? Ok. Entonces, claro, el trabajo es positivo si es que la fuerza va en la misma dirección que el movimiento, y el trabajo es negativo en caso contrario. Tiene sentido, si es que yo estoy empujando algo, el trabajo es positivo, y si yo estoy tratando de frenarlo, estoy haciendo en contra de la dirección en que se me está moviendo, así que es negativo. El trabajo se mide en newtons por metro, newtons viene de la fuerza, metro viene de, ¿cómo se llama?, la distancia, y eso es igual a la unidad de joule. Sí, el joule se usa para muchas cosas también, se usa para medir de energías como en el agua, la usan en química, en todos lados. Algunos trabajos notables son, por ejemplo, el de una fuerza constante. El de una fuerza constante va a estar dado por la fórmula que tenemos acá arribita, básicamente es F por el coseno, por el largo. Si es que le aplicamos una distancia L, entonces si es que yo tengo una pelota acá y, y después la moví para acá aplicando una fuerza F, este es el largo, voy a dibujarlo arribita mejor, este es el largo. Y eso, no hay mucho más que comentar, no hay nada nuevo bajo el sol. Eso. Para un resorte, las cosas se ponen un poco más, como decía mi profe de dinámica, decía, se ponen jugosas las cosas. Entonces tenemos un resorte anclado a una pared, ahí, claro. Y como recuerdan, la fuerza del resorte es la fuerza del resorte, vamos a llamarla Fs. Uy, abrí algo sin querer. Cérrate. Ahora sí. La fuerza del resorte, entonces, es igual a menos kx, delta x. Entonces, siguiendo este desarrollo de acá, básicamente llegamos a esta expresión de aquí. Entonces, si es que yo tengo un resorte en esta posición primero, y después tengo un resorte en esta posición, uy, me quedó muy feo, pero en fin. Vamos a llamar a este x2, vamos a llamar a esto x1, y básicamente va a estar dado por la diferencia de los cuadrados multiplicado por la constante del resorte partido en 2. No voy a indagar mucho más, pero ahí está cómo se llegó a la fórmula. Y en el caso del peso, decimos que el peso es una fuerza constante, entonces, y que siempre va a estar alineada con la trayectoria en y, ojo, esto es solamente el eje y, entonces va a ser básicamente menos mg por delta i, que es básicamente el desplazamiento que hubo. Y eso es el trabajo. Hasta ahora, ustedes de ahí van a empezar a verlo como noción de energía y etcétera, pero todavía nada más. Bueno, ahora vienen dos ejercicios sobre trabajo, son medios cortitos, así que no se preocupen, de por si ya están medio aburridos. Bueno, y si es que están aburridos, los voy a aburrir aún más con un ejercicio sobre una caja. Vamos a llamarlo cajín, y va a ser la caja más fome en la historia de todas las ayudantías. Y bueno, te pide que calcules su velocidad cuando está cayendo por un tobogán, y el punto final del tobogán es el punto B, y partido desde el punto A. Sabemos que Cajín masa 50 kilogramos y que comienza con una velocidad de 4 metros por segundo en A. O sea que ya parte con una cierta velocidad B, B0. Nos dicen que el coeficiente de roce cinético es 0,3 además. Sí, faltó historia, perdón. Tengo prueba hoy día a las 6:30, a las 6:30, 9, y me faltó el tiempo para hacer, como poner temática al ejercicio. Pido disculpas. Bueno, esto igual es medio simplecito. Básicamente tenemos que Cajín va a tener una fuerza que va a ser, bueno, vamos a decir que este es el ángulo alfa primero, sabemos que es 15, pero esta fuerza va a ser mg multiplicado por el seno de alfa, claro, porque cuando es 90 grados el Cajín caería completamente, entonces es el seno. Y tenemos una fuerza que lo frena, que es una fuerza de roce cinético, que va a ser 0,3 por la normal. Bueno, tiene una normal también, y por la normal. Entonces, ¿cuánto es la normal? Es la intriga de esta pregunta. La normal es básicamente solamente el peso, que es la única fuerza que está ocurriendo, entonces esto es mg por el coseno de alfa,
y esto es menos mg por el coseno de alfa. En verdad es mg ahora que lo pienso, sí, porque ahí tenemos el sentido. Entonces tenemos que la normal es menos mg coseno de alfa, porque estamos tomando que el positivo es para abajo, básicamente. Y eso, básicamente nuestra fuerza sería como nuestra aceleración en este eje, que vamos a llamarlo el eje Y, y vamos a llamar, uy, esto es J, nuestra aceleración en Y, por la masa, claro, va a ser igual a mg seno de alfa menos 0,3 por mg coseno de alfa. Dios mío, lo tengo ahí. Coseno de alfa. Entonces la aceleración en el eje Y. Uy, espérense. Ya, es que este tenía que ser un problema de energía. Y yo estoy calculando ya. Pucha. Da lo mismo. Ya. Coseno y seno están cambiados. No, estoy casi seguro que está bien. Sí, están bien. Porque si esto fuera el coseno, el tema es que cuando estuviera plano, básicamente, o sea, cuando alfa es cero, esta fuerza sería máxima, sería mg, y no, pues, esta tiene que ser mg. Entonces tiene que ser el seno. ¿Se entiende? Ya, sí. Entonces ahí es básicamente mg por el seno de 15, mg por el seno de 15, menos 0,3 mg el coseno de 15. Esa es nuestra aceleración. Oye, este es un ejercicio de trabajo y energía. ¿Nos piden algún trabajo? No. Wow. Ok. Ah, ¿saben cómo podemos hacer un problema de trabajo y energía? Ya. ¿Qué nos piden? Nos piden la velocidad cuando llega al final del tobogán. Ignoren todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, también lo deben haber visto probablemente, pero el trabajo básicamente también es la variación de la energía de algún objeto. Entonces tenemos que Cajín estaba en el punto A y estaba a una altura de, bueno, si hacemos el triángulo, esto sería 10 por el seno de 15, ¿sí? Entonces, ya, esa es nuestra altura y esa es la altura a la que se encontraba Cajín al comienzo. Y como probablemente hayan visto, existe lo que se llama energía potencial. La energía potencial se divide en dos tipos, o sea, sí, en más tipos, pero está la energía potencial, o sea, ya, no, vamos a decir que es la energía potencial gravitatoria. ¿Y eso a qué es igual? Es igual básicamente a la energía que tiene acumulada un cuerpo por estar a cierta altura. Entonces, por ejemplo, esta botella, que la tengo levantada, tiene una cierta energía por estar a esta altura. Y si la tengo más abajo, tiene menos energía potencial. Y eso significa que si yo la dejo caer, va a liberar una menor energía si la suelto desde acá. Ah, si la suelto, ya, perdón, voy a dejar de pegarle porque me van a venir a retar. A que se la suelto desde ahí, va a hacer mucha más energía. Entonces, la energía potencial estaba dada por la expresión mgh, la gravitatoria, vamos a llamarla gravitatoria, y en este caso nuestra altura la sabemos, conocemos nuestra masa y conocemos g. Entonces vamos a decir que nuestra masa son 50, esto es igual a 500 por 10 seno de 15. Ok, y sabemos que en el punto B nuestra energía potencial va a ser cero. Esto es en A, y que bueno, en A también sabemos que nuestra energía cinética, que esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, va a ser igual a, nos dicen 4 metros por segundo, hay que pasarlo a kilómetros por hora, si me echan una manita son 4000 partido en 360, si no me equivoco, puede ser, no, en 3600. A ver, vamos a hacerlo acá, 4 por 1000 dividido en 60, dos veces, 1,1, ya, entonces es 1,1
1 al cuadrado, multiplicado por 50 por 1/2. Entonces, por 1,1 por 50, dividido en 2, ya esto es aproximadamente 30,5, y esto es igual a, seno de 15 multiplicado por 5.294. Ya, ahora sí. Bueno, y sabemos que en el punto B, nuestra energía potencial gravitatoria es 0. ¿Y por qué sabemos que es 0? Porque la altura ahora es 0. Básicamente está a esta altura y estamos midiendo desde esta misma altura, así que es 0. Entonces no hay energía potencial gravitatoria porque es como tener la botella apoyada en la mesa. No se libera energía, en fin, se entiende. Y entonces, ¿qué va a pasar? Es que por conservación de la energía, toda nuestra energía potencial gravitatoria se tuvo que haber transformado en energía cinética. Ahora bien, oye, es que se complica el problema, en fin. El tema es que básicamente nuestra energía total es constante. O sea, nuestra energía, la energía es constante, y eso se traduce en que entonces nuestra energía en este punto y en este punto va a ser la misma, a menos de que se haya gastado en forma de calor de alguna forma. Y vamos a llegar a eso. Lo que ocurre es que entonces nuestra energía potencial gravitatoria en A, más nuestra energía cinética en A, tienen que ser igual a nuestra energía potencial gravitatoria en B, más nuestra energía cinética en B, y ojo, más el trabajo que hayamos hecho desde A hasta B. ¿Y por qué es esto? Es porque existe la fuerza de roce cinético, en este caso, que está frenando nuestra caja. ¿Y en qué se traduce el roce cuando actúa? Se traduce en calor. Es como tratar de, no sé si le ha tocado como tener que empujar, por ejemplo, de nuevo, tener que empujar un mueble y las patas están calientes después, como uno las toca y hay calor. Y es porque toda esta energía se está disipando en forma de calor. En fin. Entonces tenemos que 1294 más 30,5 tiene que ser igual a 0 más la velocidad final, que no sabemos cuánto es, más el trabajo. Y bueno, la única fuerza que realiza trabajo en este caso sería la fuerza de roce. Claro. Entonces, sería básicamente la integral de la distancia, son 10 metros. Bueno, sabemos que la fuerza de roce es constante, de roce cinético, que es básicamente, el roce cinético era, fuerza de roce cinético, era mg coseno de 15 multiplicado por, ¿cuánto era? Me perdí totalmente y completamente. 0,3. Ahora sí. Entonces, básicamente, nuestro trabajo va a ser igual a la fuerza de roce cinético multiplicado por la distancia L, que va a ser igual a, vamos a tomar esto prestado. Ay. Ahora sí. Multiplicado por 10. Claro, por 10. Y esto es 50 por 10 por el coseno de 15 por 0,3 por 10. Dame 2 segunditos y lo calculo. Bueno, este problema en verdad no me interesaba tanto entonces, como comparado al que vamos a hacer después. Por 0,3 por 10. 1448. Algo que hice mal. Bueno, en fin. Les voy a subir la pauta de este ejercicio hecho después porque en verdad pensé que era un ejercicio de trabajo y energía, pero se puede hacer de la otra forma, es más fácil. Pido disculpas. Bueno, en fin.
el ejercicio que en verdad me importa, porque en verdad nos estamos quedando sin tiempo. Eso es en verdad lo más relevante. Se nos roban a Cajín. Cajín se cae del columpio, digamos que está no, y medio oscura la historia, como que está en un parque así, se cae por el columpio y se lo roban. Sí. Entonces, Cajín intenta deslizarse de este camión que está llevándoselo, el camión está avanzando, y Cajín intenta deslizarse para poder caerse y que no se lo roben, como, claro. Entonces tiene que vencer al roce estático para poder básicamente caerse. Y sabemos que la camioneta comienza a reposo y que después de recorrer 75 metros llega a una velocidad constante de 72 metros por segundo. Entonces tenemos nuestro camión acá. Vamos a hacerlo así. Y este es el punto cero. Vamos a llamarlo x igual 0. Y después vamos a hacer x igual 75. Y vamos a tener a nuestro camión andando con una velocidad de 72, decía. 72 metros partido en segundo. Sí. Uy. Qué mal. Ahí sí. Perdón por ese dibujo. Ya bien. Entonces, tiene que haber acelerado para tener esta velocidad. Y ustedes se preguntarán, oye, pero nos dan la distancia solamente, no nos dan el tiempo que se demoró en hacer esto, así que ¿cómo vamos a calcularlo? Y aquí les voy a introducir una nueva fórmula mágica que también deberían aprenderse, que es básicamente, bueno, nosotros sabemos que la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y si despejamos el tiempo acá, nos queda que el tiempo es la velocidad menos la velocidad inicial partido en la aceleración. ¿Sí? Y bueno, también tenemos la otra fórmula que nos dice que si tengo velocidades constantes, ojo, o sea, no velocidades constantes, si es que mi velocidad, mi aceleración es constante, eso. Si es que mi aceleración es constante, entonces puedo decir que mi desplazamiento es básicamente mi velocidad promedio, mi velocidad promedio multiplicada por el tiempo. Entonces, ¿qué hago acá? Yo reemplazo esto ahí, y me queda que mi desplazamiento es mi velocidad, el promedio de mis velocidades más la velocidad menos v0 partido en A. Y revolucionario, descubrimos que delta x es básicamente igual a b al cuadrado menos b0 al cuadrado partido en 2a. Básicamente la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Nueva fórmula. Esto es solo para aceleración constante. Para A constante. Entonces podemos usar esta fórmula acá, podemos reemplazar y decimos que entonces 75, no 75, no medio, 72 al cuadrado es igual a la velocidad inicial, que es 0, más 2 por la aceleración por el desplazamiento, que son 75. Despejamos la aceleración y nos va a quedar que es 2,67. ¿Es 2,67? Denme 2 segunditos. Ah, claro, ya saben en qué me equivoqué. Pido perdón. Estos 20 metros por kilómetros por hora. Básicamente tenemos que pasar de metros por segundo a 20 kilómetros por hora. Esto es básicamente multiplicando por 1000 partido en 3600. O sea, por 1 partido en 30, por 10 partido en 36. Claro, ahí sí. Llegamos a eso, básicamente. Entonces la aceleración es 2,67 kilómetros por hora al cuadrado, asumo. Ya. ¿Qué es la unidad del Sistema Internacional de Medidas y qué es la que tenemos que usar nosotros? Entonces, ahora bien, sabemos que la aceleración entonces es igual a 2,67
Y haciendo nuestro diagramilla de fuerzas, entonces, tenemos que la normal menos el peso es igual a 0. Entonces, que la normal es igual al peso, que la normal es igual a mg, y que sería igual a 80, nos dicen que pesa nuestra caja, ¿cierto? 80 kilogramos, sí. 80 multiplicado por 9,8. Así es, señoras y señores, por primera vez en la historia de estas ayudantías estamos usando 9,8 para la gravedad. Bueno, con eso obtenemos la normal. Y entonces ahora podemos calcular en este eje, dado un coeficiente de roce estático de 0,3 y de roce cinético 0,28. Entonces vamos a decir mu estático 0,3, mu cinético 0,28. Entonces, haciendo el diagrama de fuerzas ahora en X, tenemos que, bueno, la aceleración es 2,67 por 80, que es en ese sentido, como en el de acá, y está siendo frenado por el roce, la fuerza de roce estático, menos 784 por 0,3. Es básicamente, bueno, vamos a decir que es la masa por el desplazamiento, por la aceleración. Pero, ¿qué le iba a decir? Hay que tener ojo con esto porque estamos trabajando con roce estático. Entonces, ¿qué ocurre? Que, ¿dónde tengo una calculadora? Acá. Nos ocurre que esto es 2,67 por 80, que es 213, ¿sí? 6, menos 784 por 0,3, 235,2. Nos deja esto negativo. Nos queda básicamente, no sé, menos 22, deben ser 22,4. Y esto no es lo mismo, esto no es lo mismo que la masa por la aceleración. ¿Y por qué? Porque el roce estático se comporta de la misma forma que nuestra aceleración. Entonces, si es que tenemos nuestra fuerza de roce estático, esta fuerza de roce estático va a ser como así, y después llega como un valor constante, que es como al tope. Pero siempre va a intentar hacerle la contra a nuestra fuerza que esté siendo aplicada para acá. Fuerza de roce estático y nuestra fuerza F. Siempre va a estar tratando de hacerle la fuerza en la medida que puede. Siempre va a tratar de anularla. Nunca va a tratar de sobrepasarla. No sé si se entiende esa idea. Por favor, díganmelo en el chat. Pero básicamente nuestra fuerza de roce estático en este caso es capaz de aguantar, de amortiguar, por decirlo, la fuerza que está ocasionando esta velocidad a nuestra caja. Entonces nuestra caja nunca se va a deslizar, se va a quedar quieta porque el roce estático puede amortiguar esta fuerza. ¿Y qué va a pasar? Bueno, van a raptar a Cajín, básicamente. Nos da pena, nos da pena. Pero bueno, entonces ahora que sabemos eso, nos piden calcular el trabajo del roce. Y sabemos cuánto es el roce estático, entonces la fuerza de roce estático va a ser igual a la fuerza, a la masa por la aceleración, porque está amortiguándolo todo, o sea que va a ser igual a 213,6. Y eso va a ser nuestra fuerza, y nuestro desplazamiento son 75 metros, entonces nuestro trabajo por el roce estático va a ser igual a 213,6 multiplicado por 75 metros. Y eso nos da un total 213 por 75 de 15.975 joules, o julios, como le dicen algunos profes, que es aproximadamente 16.000 joules. Eso es para estas condiciones de acá arriba. Y después nos dicen qué pasa si es que el roce estático es 0,25 y el roce cinético es 0,2. Entonces roce estático igual 0,25 y el roce cinético es 0,2. Obviamente no lo haría si es que de nuevo se raptarían a Cajín. Quiero un buen como que se desenvuelva bien nuestra historia, así que les voy a spoilear que en este caso Cajín sí logra caer.
Entonces tenemos que nuestra fuerza, es decir, nuestra masa por la aceleración, menos nuestra fuerza de roce estático, es igual a m por x punto punto. Entonces nuestra masa, que es 80, por 2,67, menos la fuerza de roce estático, que vamos a decir que es la normal, que es, la calculamos acá, voy a llevármelo prestado. 784 por, no es por 0,3 en todo caso. Por 0,25. Entonces esto es 784 por 0,25, 196. Y esto es 80 por 2,67, 213,6. Y esto es mayor a 0. ¿Qué significa eso? Que vamos a lograr romper el roce estático y nuestra caja se va a caer. Ahora bien, esto no va a ser igual a nuestra masa por nuestra aceleración nuevamente. Perdón. Porque si es que no actúa el roce estático, va a empezar a actuar el roce cinético. Entonces vamos a tener que hacer la igualdad de que la masa por la aceleración menos la fuerza de roce cinético va a ser igual a nuestra masa por de aceleración real. Entonces 213,6 menos sería 784 por 0,2, claro. Eso sí sería igual a nuestra masa por la aceleración, vamos a decir que la masa es 80. Entonces 784 por 0,2, 156,8, 213,6, restamos, esto es igual a 80, x2 puntos, 213,6 menos 156,8, 56,8 partido en 80 es igual a x2 puntos, que es x2 puntos es igual a 0,71. ¿Ya? Entonces esa es nuestra aceleración. Y bueno, básicamente como vamos a hacer una relación que la distancia que anduvo el camión partió en la distancia que anduvo la caja es igual a la aceleración que anduvo el camión partido en la aceleración de la caja. Sí, entonces básicamente tenemos estos datos. 2,67 partido en 0,71 son igual a 75 partido en el desplazamiento de la caja. Entonces sabemos que la caja anduvo 0,71 por 75 dividido en 2,67. El decaj es igual a 19,94 metros. Vamos a aproximarlo a 20 metros. ¿Por qué podemos? Entonces, claro, teniendo nuestro desplazamiento, ahora podemos calcular básicamente el trabajo hecho por nuestro roce cinético, y eso lo vamos a calcular entonces como nuestro desplazamiento multiplicado por menos, claro, la fuerza de menos 784 por 4 por 0,2, que esto es URC. Entonces sería 20 por 0,2 por 784. Ahí sí. Menos 3.136, perdón. Y hace sentido que sea negativo, y de hecho acá también debería haber sido negativo. Claro. Y hace sentido que sea negativo porque se está oponiendo básicamente a la trayectoria y al movimiento, al DR básicamente. Y entonces sí, esto sería nuestro trabajo realizado por las fuerzas de roce. Y en este caso Cajín sí logra salvarse y continuar una muy bonita vida. De hecho nos cuentan que Cajín se casó, ahora tiene una familia y vive retirado en su casa en el sur. Así que Cajín fue feliz para siempre, por los siglos de los siglos. Eso.
Eso sería en verdad todo por la ayudantía de hoy. Voy a evaluar si es que este problema se puede resolver con solo trabajo. Probablemente sí se haga, sí se pueda, pero me confundí. Les puse un ejercicio que era, tenía más que ver con movimiento. Pero eso, quiero saber si es que les gustó como el concepto de como tener estas como explicaciones entre medio de la ayudantía, porque sé que de repente como que las cosas en clase como que no se pasan de una forma un poco más como conceptual y más dura y cuesta un poco como cranearlo, así que eso, si es que les gustó como me pueden avisar para saber si lo sigo haciendo en las otras ayudantías o si no, no. ¿Sí? Ya, perfecto. Eso, en verdad, eso vendría siendo todo. Eh, Mandarles un saludo, que tengan una muy linda semana. Voy a entonces ver si es que armamos unos grupos para poder hacer, ¿cómo se llama? Una sala de estudios o algo para el control del viernes. A ver si podemos. Yo feliz en verdad, o sea, con tal de ayudarles, por favor díganme lo que les cuesta, les puedo conseguir ejercicios, yo feliz. Así que voy a mandarles un correo, yo creo, como diciendo mis horarios y hacemos un doodle, a ver si se lo rellenan y les mando un link. Y eso, que estén muy bien. De nuevo, que tengan una muy buena semana. Me preguntan por ejercicios para practicar. Voy a conseguirme ejercicios para la materia de este control. Asumo que es también sobre fuerzas de Newton, básicamente. Así que voy a buscar un par de ejercicios y se los voy a mandar. Y también probablemente les ponga como las soluciones o algo. Y eso. Para que no se preocupen, lo voy a subir antes del viernes. Recuérdenme hacerlo, por favor, si es que no lo hago, me manden un correo, ya, que se me dispersa de repente. Pero eso, que estén muy bien, tengan una muy buena semana y cuídense. Chao.